Hola, soy Ramón Hernández de la Rosa, de la carrera Logística y Transporte. Mi matrícula es ES 12 20 20 829, de la unidad 1, actividad 2, teórica económica. Les mando mi actividad de la actividad 2 de la unidad 1, teórica económica. Esta es la introducción. Las teorías económicas son cada una de las propuestas que explica la realidad de la economía. Cada teoría establece sus perspectivas y parámetros de análisis, por lo que es usual que haya términos específicos ligados con los postulados particulares. Una teoría económica nos dice cuál es su visión de los principales componentes del sistema económico, cómo funciona y la dinámica de todos en conjunto. La evolución de la teoría económica ha estado ligado al tipo de problemas económicos en cada momento. Una de las teorías económicas que me interesó fue la del marxismo. El marxismo, conjunto de doctrinas políticas filosóficas derivada de la obra de Karl Marx, base de la teoría socialista, cuyo método de análisis económico es el materialismo histórico. Marx estudia al capital como un proceso y efectivamente crea un método de análisis no solo económico, por cierto, que abarca cualquier tipo de estudio económico, físico, social, político, histórico, etc., llamado materialismo histórico dialecto. Su gran aportación a la economía fue estudiar la producción del valor de las mercancías, como parte del proceso de acumulación de capital y de riquezas, así como criticar que una parte de valor que los proletarios no reciban es el llamado trabajo no retribuido o plusvalía, y que en realidad era esto el trabajo no pagado, lo que generaliza riqueza a los dueños de los medios de producción. Una de las tesis de Marx y de Engels fue poner en el tapete la cuestión de la lucha de las clases, concepto novedoso para la época. Demostraba que en realidad solo existían dos clases sociales antagónicas: los capitalistas o burgueses dueños de los medios de producción, o los trabajadores o proletariados dueños únicamente de su fuerza de trabajo. Marxismo fue desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels en 1840, quienes propusieron la creación de una sociedad sin distinción de clases, donde tanto el proceso de producción como las fuerzas productivas y la relación que surgen de la producción se convierten en un bien social. En esto se diferencia del capitalismo, donde el trabajo es social, pero la apropiación del mismo es privado, donde se compra trabajo por dinero. La ideal del marxismo es expropiar los medios de producción de la burguesía y dejarlos en manos del proletariado, a fin de que sean las clases de trabajadores los únicos que se beneficien del futuro de su trabajo. 10 características del marxismo. Las características del marxismo, las 10 es la número 1, materialismo histórico; la 2, mercancía; la 3, explotación; la 4, clases sociales en la sociedad del capitalista; la 5, luchas de clases; la 6, la religión; 7, competencia en la producción de capitalista; 8, crisis periodística del capitalismo; 9, social ideal; 10, planificación económica centralizada. Y esa es la descripción de cada una de sus características. El materialismo histórico. Esta teoría sostiene que los acontecimientos históricos, guerras, cambios de gobiernos, descubrimientos de nuevos territorios, etc., son provocados por factores económicos, no por valores espirituales. 2. Mercancía. Una mercancía es algo que, por un lado, satisface una necesidad humana, de lo que obtiene su valor de uso, y que por otro lado puede intercambiarse por otra cosa, de lo cual obtiene su valor de cambio. Ambos valores no necesariamente coinciden
lo que todas las mercancías tienen en común es que el producto de trabajo, el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo que fue necesario para su producción. Explotación. La única forma de generar riqueza es a través del trabajo. Sin embargo, en el contexto del capitalismo, el obrero que generó esa riqueza recibe en su salario menos de lo que produce. Esa diferencia se denomina plusvalía. Es conservada por el capitalista y es la forma en que acumula capital, es decir, que la acumulación del capital es consecuencia de la explotación de los trabajadores. 4. Clases sociales en la sociedad capitalista. La sociedad capitalista se divide en dos: clase trabajadora o proletariado. Son los quienes venden su mano de obra y no son propietarios de los medios de producción. Crean la riqueza de una sociedad. Un fragmento del proletariado que vive en extrema pobreza es llamado lumpenproletariado. Burguesía. Son quienes poseen los medios de producción y emplean el proletariado a cambio de un salario. Parte de la burguesía no necesita trabajar a causa de la riqueza que obtiene simplemente extrayendo la plusvalía del trabajo del proletariado. Otra parte de la burguesía sí trabaja, pero es dueña de los medios de producción y se denomina pequeña burguesía. Pequeños propietarios de campesinos, terratenientes, comerciantes. 5. Lucha de clases. La lucha entre oprimidos y opresores es un elemento invariable en la historia de la humanidad. A partir del desarrollo del capitalismo, esta lucha se da entre proletariados y capitalistas. 6. Religión. En el marxismo, la religión es estudiada como una expresión de la necesidad de un pueblo oprimido y explotado. Marx hace un análisis crítico de la religión no como una defensa del ateísmo, sino para mostrarla como síntoma de una sociedad que hace necesaria la creación de una religión como analgésico. El objetivo del marxismo es eliminar las condiciones de explotación que hacen necesaria la religión y hacer posible la realización humana en la tierra, y no en su supuesto mundo celestial creado por la religión. 7. Componentes en la producción capitalista. El objetivo de los capitalistas es la acumulación de cada vez mayor de capital y la competencia por esa acumulación, aumento de beneficios, lleva a mecanizar la producción para reemplazar a parte de los obreros y así eliminar sus salarios. 8. Crisis periódicas del capitalismo. Periódicamente la oferta de la mercancía supera la demanda. Los trabajadores no pueden acceder a comprar tantos bienes de consumo que son producidos cuando ocurre una gran inversión del capital. 9. Sociedad ideal. En un sentido político, el marxismo propone dar al Estado las funciones de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador. Por eso se elimina la clase gobernante y se designa una clase administradora. De la destrucción del Estado. Si el Estado es un proveedor que satisface las necesidades del pueblo, la lucha de la clase llega a su fin. De esta manera construye la sociedad ideal. 10. Planificación económica centralizada. En un sentido económico, el marxismo propone una máxima participación del Estado. De esta manera se centraliza la dirección de los factores de producción, la sectorización económica y se regulan los precios. Es el marxismo, el comunismo, en conjunto comunismo y capitalismo, y socialismo y capitalismo. Aquí tenemos imágenes del proletariado, de huelgas y sindicatos. Mi conclusión: pienso que la teoría económica de Marx es una de las mejores combinadas con el socialismo, comunismo y el capitalismo, pero actualmente los dirigentes la confunden y se van a los extremos. Yo creo que tomando lo mejor de las tres sería lo ideal para todos. Gracias y espero su retroalimentación.